Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a un nuevo encuentro donde siempre transitamos el arte de cultivar plantas. Hoy traemos una propuesta bien especial, sobre todo para aquellos que en casa tienen pequeños espacios como jardines y quieren organizar un poco más su espacio verde dentro de la casa. Vamos a hablar acerca de las plantas trepadoras, una excelente opción para quienes tienen poco espacio y quieren tener todo bien organizado. La invitación para que siga con nosotros durante 28 minutos aproximadamente. Ya comenzamos. Las plantas trepadoras, también conocidas como enredadera o escandente, se les llama en botánica a aquellas plantas que no se sostienen por sí mismas, sino que necesitan de algún soporte, un muro, un peñasco, otra planta, entre otros. Para mantenerse erguidas, emplean para ello órganos como uncinos, zarcillos, raíces adventicias o bien se enroscan alrededor del soporte. Ciertos tipos de enredaderas no requieren de un soporte y se extienden fácilmente por la superficie del suelo. La mayoría de las plantas trepadoras son herbáceas, aunque la trepadora generalmente tiene un crecimiento rápido y algunas desarrollan un tallo leñoso luego de enredarse. Las plantas trepadoras o lianas son un ejemplo de las adaptaciones de los vegetales en su búsqueda de luz y el espacio. Son plantas que sin apenas gasto de energía, sin desarrollar grandes troncos que las eleven hacia la luz, pueden situar en poco tiempo sus hojas por encima de la sombra del bosque, trepando sobre otros vegetales, muros o rocas. Los mecanismos utilizados para trepar son muy diversos y constituyen otro interesante ejemplo de convergencia adaptativa, ya que especies procedentes de grupos taxonómicos muy distintos han desarrollado estructuras semejantes. La diversidad de plantas trepadoras es tal que las podemos encontrar en disímiles grupos, desde helechos hasta gimnospermas, monocotiledonias y plantas con flores. Se encuentran fundamentalmente en los bosques tropicales, aunque también se localizan distribuidas geográficamente de forma desigual, desde los trópicos hasta las zonas boreales de ambos hemisferios, en los desiertos y en selvas lluviosas. Y para hablar de plantas trepadoras, tema que presentamos al comienzo de nuestro programa, pues nos encontramos justamente en un espacio verde precioso además y que pertenece al hogar del arquitecto Jorge Félix Fernández, quien ya nos acompaña hoy en Cultivarte. Buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio. Gracias. Bueno, vamos a empezar, pues aclarándole a nuestros amigos televidentes cuánto tiempo llevó hacer todo esto o que las plantas crecieran, no sé si lo alcanzarán ver en algún momento, sí, hasta dónde están. Bueno, la planta lleva algo más de 15 años ya sembrada y prácticamente ha sido con poco esfuerzo, ¿eh? Realmente ella sola es la que se ha desarrollado, lo que con mantenimiento y la atención va que siempre llevan todas las plantas. Cuando comenzó a sembrar estas plantas, ¿pensó en hacerlo con un fin determinado o solamente fue para cubrir una pared, para cubrir muros, para decorar este pequeño espacio que tiene anexo a su casa? Bueno, realmente debo decirle que aquí en la casa a todos nos gustan las plantas, ¿ves? Es algo que empieza por ahí. Lo otro es que siempre me motivó cuando la veíamos en alguna película, en alguna otra casa, como algo natural, algo que no cuesta y tuvo el fin estético, pero tuvo también el fin de tapar un defecto que teníamos, una tapia sin pintura, algo bastante fea que estaba, ¿ves? Y entonces nos decidimos por ella, que era algo que no costaba nada y llevaba solamente atenciones. Y las plantas que hay aquí, porque veo que hay varios tipos de plantas, ¿cuáles son las principales? Y esta sobre todo, que es la que cubre toda la pared. Bueno, ahora la conocemos como hiedra, no sé realmente el nombre científico, ¿no? Y las demás, bueno, la que todo el mundo la ha ido poniendo en la casa, la esposa, la niña, esta otra platicerio, pero bueno, trepadora como tal es ella. Y
y realmente ya te digo, es algo que todo el mundo ha puesto su granito aquí en la casa. ¿Necesitó el asesoramiento de algún especialista para poder llevar a feliz término esta enredadera que bueno, se ha convertido además en una hermosa pared natural? Bueno, realmente eso fue así espontáneo. Cogí el hijo de una casa en un cajito, lo sembramos en varias partes del cantero porque es muy lenta en el crecimiento. Empieza muy lenta, después ya sola se va regando, va trepando, pero realmente no tuvimos asesoría en ese momento de nadie. Y sí les puedo decir que de esta planta han salido muchas para muchas casas de amigos y que han... ¿Ha logrado verlas así Sí, también sí, ya? cómo no, sí. Bueno, ¿y el tratamiento, su cuidado, cómo es que mantiene estas plantas? Esto realmente es lo más necesario. Eso es. Cualquier tipo de cuchilla de podar, ¿ves? ¿Y cada qué tiempo hace usted eso? Bueno, esto es una tarea que nos repartimos el yerno mío y yo y todo el mundo colabora, pero lleva un mantenimiento quizás de cada 2 o 3 meses hay que pasarle la mano. ¿Y el sustrato que utilizó para sembrar estas Es plantas? un pequeño canterito de abajo que... ¿Por ahí comenzó todo? Sí, por ahí. Ella, lo que sí lleva es que se siembre en la tierra, no puede ser en una maceta. Entonces se siembra en la tierra y ella sola va tomando ese rumbo. Se va tomando ese rumbo, a veces se separan los gajos como estos, ¿ves? Y esto se le corta, ¿ves? Cuando se separa de la pared y así se va, cuando ella va creciendo se van separando algunos y otros siguen. ¿Y ese que cortó puede ya no se puede utilizar así? No lo ha logrado nunca. No se ha logrado así. Bueno, ¿y el riego, el agua, la necesidad de estas plantas, cómo le hacen? En el cantero se le echa agua, pero no por ellas, más bien por otras plantas, ¿ves? Nunca riega la planta arriba ni la hoja. Ella vive así espontánea de la naturaleza, del aire, de la luz. Sobre todo cuando ella crece, la parte superior es la que más fuerza. Es una planta que está Y abejas, sí, diseñada en la naturaleza para eso. Sí, sí. Además, se ven muchas casas. Hay casas que tienen las fachadas, incluso en películas se ve mucho eso, fachadas enteras. ¿Se puede utilizar también la hiedra en las fachadas? Sí, cómo no. Aquí no es como en Cuba, por lo menos en Santi Espíritu no veo ninguna, pero lleva un mantenimiento. Ya estamos desde nuestro momento Cultiva tu Espacio en compañía de la buena amiga Bertica, además nuestra amiga arquitecta, parte del colectivo, pero que bueno, pertenece a esa gran familia de los arquitectos que el día 13, el pasado viernes, estuvieron celebrando su día, así que la felicitación y así vamos a comenzar. También la felicitación para nuestro invitado de hoy en Cultivarte y por supuesto también para mi papá Everardo, que forma parte de la gran familia de los arquitectos. Bertica, saludos y espero que hayas pasado un buen día. Sí, muchas gracias y hacemos también extensivo el saludo a nuestros compañeros del arquitecto de la comunidad y bueno, muy especialmente al que ha brindado hoy su casa para el programa. Así mismo, bueno, y de esta forma, con la felicitación para todos los arquitectos que el pasado 13 de marzo celebraron su día, ya damos paso a nuestra sección Cultiva tu Espacio. Buenas tardes. En nuestra sección de hoy vamos a hablar sobre las plantas trepadoras. Las plantas trepadoras pueden tener su ubicación tanto en interiores como en exteriores. En interiores en menor grado porque ellas son fundamentales para la luz. Ellas, la mayoría de sus especies parten de bejucos que siempre tienden a buscar la luz solar o por lo menos lugares de mucha iluminación. En el caso de las interiores, su mayor opción es como colgantes, en pequeñas maceteros, en macramé, en terrazas o en algunos lugares no tienen que estar tan próximos a las ventanas, pero sí deben estar siempre guiadas por la luz. ¿Qué puede pasar? Que cuando tengamos plantas en nuestra vivienda, en exteriores, que su uso fundamental va a ser en balcones, terrazas, en lugares, en patios interiores, podemos en el mantenimiento que le demos a estas exteriores utilizarlas en adornos también en el interior, en bandejas, en otro tipo de elementos decorativos de uso, por ejemplo, de poco uso porque bueno, tienden a perder su belleza a los días de estar colocadas como decoración.
¿Qué pasa con las que están en los exteriores? En los exteriores podemos usarlas de varias formas. Existe una muy conocida en Cuba, el jazmín de Cuba, que podemos utilizarla en arbustos. ¿Qué pasa con estos arbustos? Algo muy bonito si nos dedicamos a estas plantas exteriores. Recortarlas y darle formas que embellecen mucho los jardines. En el caso de cuando queremos aprovecharlas en patios interiores o en terrazas, podemos hacer otros accesorios. Por ejemplo, a veces reconstruimos una vivienda y desperdiciamos una gran cantidad de maderos y otros elementos que podemos utilizarlos, lejos de utilizarlos como escombro, utilizarlos para esta decoración. Y podemos establecer alambradas o pérgolas para que éstas se desarrollen y nos den espacios de sombra. Las pérgolas, queremos aclarar que son las pérgolas. Las pérgolas son elementos que pueden ser fabricados por nosotros mismos como pequeñas viguetas que pueden ser de hormigón o simplemente esas alfardas que se sustituyen de las viviendas que son de madera. Esto realiza un bello entramado, siempre teniendo en cuenta que las plantas trepadoras tienen que partir de un sustrato. Es decir, para crear estos elementos grandes en las pérgolas no pueden partir de macetas porque con el tiempo se descomponen muy rápido y pierden su belleza. Otro elemento muy bueno es cuando tienen flores como las campanas, colgarlas de los balcones. Y en las terrazas también, que se está viendo últimamente en nuestras ciudades, hacer entramados de acero, que también permiten crear otros elementos para la venta de alimentos acogedores y con bella sombra. ¿Qué pasa con estas plantas trepadoras? Y específicamente la hiedra. La hiedra es nombrada en el Feng Shui como la planta de la buena suerte. Otra ventaja que tiene es que aprovecha mucho los espacios verticales, porque permite muros de grandes alturas hasta en la fachada. Ella puede lograr en las fachadas hasta de 3 niveles en una vivienda y recubre y lo protege del intemperismo porque realmente no lleva ni la pintura que a veces tanto trabajo nos cuesta aplicar. Otra ventaja que tiene una ventaja económica. ¿Por qué? Porque a veces la podemos adosar a muros sin tener la necesidad de repellar ese muro, es decir, que sirve como terminación de los muros. Realiza un buen efecto térmico en los dos sentidos, en el invierno y en el verano. En el verano hace un efecto refrescante en las edificaciones porque precisamente protege de la refracción solar. Y en el invierno, sobre todo si la colocas en la fachada, te hace un control térmico porque permite que ese calor que está dentro de la edificación no salga al exterior porque la hiedra lo protege. Y algo muy importante, ella se adapta a los entornos. Cuando tenemos una vivienda en una zona rural, si tienes específicamente una hiedra con flores que quieras integrar al entorno exterior de esa vivienda, logras una imagen bella. Y si está en la zona urbana, es decir, en la ciudad, te sirve para, si es una ciudad muy densa, aportarle vegetación a esa ciudad. O por el contrario, si ya está con un buen ambiente de plantas, bueno, lograr que se adapte también a las plantas de la vivienda. Y bueno, pensamos que hoy has adquirido nuevas experiencias, sobre todo, y mucha aclaración sobre conceptos que tenemos en la población que te aportan para tener en tu casa una hiedra o simplemente plantas trepadoras. Nos vemos el próximo martes. Bueno, usted lo hizo en su propia casa, pero nos gustaría conocer si hay algún tipo de inconvenientes para la propia infraestructura de los hogares, para las paredes, para los lugares. ¿Puede causarle esta planta trepadora algún daño a la casa? Mira, sobre ese tema no conozco mucho. Sobre todo el tema de las raíces no conozco mucho. Hasta ahora aquí no ha habido ningún problema. Sobre el tema de la pared, muchas personas piensan que la planta le da humedad a la pared. Realmente ella vive de la humedad. La humedad que tiene la pared, ella la absorbe y vive de esa humedad. Aquí ha pasado temporadas de agua y escarbas un poquito entre las hojas al paso del tiempo y está seca la pared. Quiere decir que no pasaron 7 días de lluvia, no le llegó a la pared. Y lo que sí es que avanza, hay que podarla para que no avance para otras casas, vecinos y no afecte a nadie. Pero ella ni penetra las raíces en las paredes, ni el repello, ni aporta humedad, ni aporta ranas, ni nada de eso. Lo que sí lleva es mantenimiento. Que es una excelente opción, sobre todo para aprovechar espacios pequeños como estos y darle el toque natural, y acompañados de la naturaleza, pues vive toda la familia y además se convierte también en una labor familiar porque todos aportan un poquito, además de disfrutar de los encantos de estas plantas. En el caso de nosotros, sea también el poco espacio que tenemos de patio, que uno ha disfrutado hasta el espacio vertical. Ya hablando quizás como arquitecto, esta casa es muy pequeña en cuanto al patio,
Y como pueden ver, ¿ves? Aquí todos, hay en esa misma pared ya como 4 plantas de distintos tipos, una arriba de la otra, porque no hay patio, ¿ves? A lo mejor quizás tuviéramos un patio muy grande lleno de tapia y no tuviéramos la hiedra. Pero aquí al menos hemos aprovechado también el poco espacio para tener algunas plantas. Sí, yo creo que es el mejor lugar que se puede encontrar para una planta trepadora, y es el hecho de poder aprovechar cada uno de los espacios, y es este caso. Y yo creo que hasta la iluminación se vuelve verde cuando hasta esa altura llegan las plantas. Seguimos en Cultivarte. Buenas tardes, amigos, qué bueno que nos volvemos a encontrar hoy como cada tarde de martes para hablar de plantas ornamentales. En la tarde de hoy nos dedicaremos a hablar sobre las plantas ornamentales que son trepadoras. Tenemos aquí 2 bellos ejemplares, la hiedra y también el espárrago plumoso, que es una especie muy bonita y muy delicada, y como ustedes pueden ver, tiene un follaje muy interesante. Las plantas trepadoras tienen diferentes adaptaciones en sus órganos que les permiten trepar o subir en una pared, en un tutor o sobre otra planta. Estos órganos pueden ser los zarcillos, las espinas, como en este caso que tiene aguijones, y entonces se pueden fijar a la pared. Y en el caso, por ejemplo, de la hierba, también pueden ser las raíces. Ellas, dentro del grupo jardinero, son plantas muy exigentes en cuanto a mantenimiento. Es por eso que es importante que tengamos en cuenta todas estas características a la hora de escoger el ejemplar que deseamos. Por ejemplo, existen plantas que son muy grandes, son inmensas, como por ejemplo en el caso de la hiedra, los clerodendros, las licualas, los jazmines, que son plantas que crecen y necesitan espacio bastante amplio para poder desarrollarse, pero también existen otras que son un poco más delicadas o más pequeñas, como el caso del espárrago, que pueden estar en jardines más pequeños, como este caso, y también pueden sembrarse en recipientes. También, por ejemplo, existen otras plantas que necesitan de interiores para poder desarrollarse, en el caso, por ejemplo, de las aráceas, todos los filodendros, las mosteras o costillas de Adán, como también se les conoce, estas que tienen las hojas caladas, son necesarias que estén en un lugar donde tengan la luz solar controlada. También las malanguitas, que también se conocen como potos, los cingonios, todo este tipo de plantas necesitan lo que es la parte de sombra. También existen ejemplares con bellas flores, como por ejemplo las alamandas, los bugambiles y otras plantas que son incluso exigentes también a lo que es la luz solar. Las hay resistentes a la sequía, las hay que necesitan más humedad, otras incluso necesitan mejores suelos. Hay algunas que se adaptan a cualquier tipo de suelo, es decir, que tienen variadas características y exigencias. Por lo tanto, es importante conocer todo esto para poder seleccionar el ejemplar adecuado para cada momento. Para seguir hablando de los cuidados de las plantas trepadoras, hoy me encuentro aquí frente a un ejemplar de Bugambilia spectabilis, respondiendo a 2 amigas de la Escuela Mario Guerra de Casilda que nos preguntaron que qué trepadora se recomendaba para un espacio amplio a pleno sol y que creciera rápidamente y por supuesto que tuviera flores, en este caso escogieron ella. Y entonces nos encontramos precisamente delante de una especie que reúne todos estos requisitos, y es la Bugambilia glabra, porque también está la spectabilis. En este caso ven que tiene incluso en la misma planta las flores blancas y las flores rosadas. Es una especie vigorosa, de rápido crecimiento, crece a pleno sol, pero necesita que una vez terminada la floración se pode de forma severa para que comiencen las nuevas ramas, que es donde ellas después van a emitir las flores. Entonces, esta bugambilia es una planta que incluso se cultiva bien en cualquier tipo de suelo, aunque bueno, siempre y cuando le echemos un poco de materia orgánica, la reguemos, pues entonces nos va a dar mucho más belleza. Ella es una planta incluso que en la temporada invernal, cuando otras especies no están florecidas, es cuando alcanza un mayor desarrollo y una floración mucho más amplia. Y en cuanto a colores de flores, pues las tiene
en blanca, las tiene en lila, las tiene rojas, las tiene rosadas, incluso decimos que la flor, miren ustedes, son estas pequeñitas que están aquí dentro de las brácteas, porque realmente lo que tiene son brácteas, hojas modificadas, que bueno, le dan este color tan bonito a esta planta. Y bueno, sí, también nos decían ellas ahí que había otra señora que quería una planta, pero que entonces tenía un espacio pequeño, la podemos tener también. Tendría entonces que podarla y entonces la puede tener en una maceta, en una jardinera, pero aquí está sobre el muro o la cerca, porque sí necesita un soporte fuerte porque crece abundantemente cuando la dejamos así como trepadora. Otra especie también de flores vistosas es el clerodendro rojo, que se da de estacas cuando son estacas ya más viejas, más antiguas. Y bueno, es una planta que también se crece a pleno sol y como ustedes ven, tiene un hermoso también follaje. Vamos a ver ahora, un momento, otro arbusto que también se puede manejar lo mismo como arbusto que como una enredadera, que en este caso sería la alamanda cantártida, que ustedes ven qué hermosa flor solitaria tiene de color amarillo y que florece sobre todo mucho más en el verano, aunque casi siempre todo el año tiene flores. Bueno, en este caso, ustedes ven esta coloración amarilla que tiene, es precisamente por una deficiencia de nutrientes, es decir, que es una planta que también necesita ser abonada. Y como todas las enredaderas, debe ser podada una vez que termine la floración para que nuevamente pues emita ramas nuevas y de allí las flores que tanto deseamos a veces en este tipo de plantas. Otras plantas que también pueden utilizarse son estos arbustos que son también trepadores, pero en este caso, por ejemplo, se utilizaron como arbustos, no tienen soporte y entonces están siendo utilizados como arbustos. El ejemplo, por ejemplo, de la clararisa, que también es un clerodendro, miren ustedes qué flores más bonitas. Están también el embelezo, que incluso es una especie un poco extraña encontrarla en el color blanco, pero que también la encontramos en este jardín, que bueno, si la deseamos utilizar como trepadora, se le pone un soporte y ella va subiendo, siempre y cuando estas ramas se vayan guiando y se vayan atando al soporte, pero en este caso ellas la utilizaron como arbusto. En el caso, por ejemplo, de las rosas también pueden utilizarse siempre y cuando se guíen como trepadora, pero bueno, en este caso ellos la utilizaron como arbusto, que este es otro embelezo de color azul, que también lo utilizaron como arbusto. Pero como ustedes pueden ver, hay muchas plantas que también, aunque sean arbustos, pueden manejarse siempre y cuando estas ramas, con los aguijones que tienen en esta parte de acá, pues ellas pueden sujetarse de las paredes o del soporte que le coloquemos. Bueno amigos, como ustedes verán, estas plantas necesitan cuidados como cualquier otra planta. El riego, sobre todo en las temporadas cuando comienzan las floraciones, debe ser abundante y siempre dirigirlo hacia el tronco para evitar así que se lastimen sus flores. Necesitan poda constantemente, estar eliminando todas las ramas que tengan secas, las hojas que están deformadas, porque esto contribuye a que la planta florezca mucho más y se muestre vigoroso. Esperamos que los consejos que le hemos brindado en la tarde de hoy puedan serle útil y ustedes puedan escoger la trepadora que tanto desean tener en casa, ya sabiendo cómo atenderla. Hasta el próximo martes, que los esperamos sin falta. Como han podido ver, las plantas trepadoras son bellas, fáciles de cultivar y además cumplen una función práctica muy importante en los jardines de nuestros hogares, tales como decorar paredes, impedir la vista desde el exterior y tapar muros indeseados. Si además estas plantas tienen flores, pues entonces lo práctico se junta con lo estético y tendremos lo mejor que la vegetación puede ofrecernos. Llegamos al final de esta emisión de Cultivarte, un espacio que hoy hemos dedicado a las plantas trepadoras. Espero que haya disfrutado tanto como nosotros de cada una de las imágenes reales que hoy también habitan dentro de nuestra ciudad y que no mucho espacio natural se necesita para convertirlo en un escenario verde como este que hoy hemos visitado, gracias a la familia del arquitecto Jorge Félix Fernández por acogernos en su hogar, incluso hasta la mascota que también pues adorna este pequeño espacio de la casa. Gracias
gracias a ustedes y volveremos en otra oportunidad. Así que la invitación, amigo televidente, para que regrese sin falta la próxima semana, siempre los martes a través de Centrovisión a las 6:30 de la tarde. Hasta entonces.